Buenas, buenas. Hola a todos. Hola, 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 hola. Buenas, buenas. ¿Cómo andan todos hoy domingo? Finalizando semana. Espero que su semana haya estado fantabulosa. Que hayan cumplido con sus objetivos esta semana, que hayan trabajado mucho esta semana, que hayan descansado el fin de semana y que estén listos para este live en el que vamos a profundizar a petición de nuestro amado público y de nuestra respetada audiencia el tema de los clanes políticos en Colombia. Hoy vamos a hablar no solamente sobre el clan Aguilar, sobre el que ya tuvimos una pequeña conversación con nuestro invitado de hoy, que es Ariel Ávila, politólogo, analista político, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que saben muchos de ustedes, es una organización especializada en investigación, anticorrupción. Ellos tienen un libro que se llama Los clanes políticos en Colombia y tienen muy bien analizado cómo es este tema de los clanes, de las familias que manejan este país, que al final son el único partido político que prevalece, el partido político de la corrupción, el partido de los clanes, como dice mi gran querido amigo y admirado León Valencia. Por ejemplo, en el Congreso de la República, el partido mayoritario es el partido de los clanes y en apenas contados minutos, segundos, se va a conectar con nosotros Ariel Ávila y vamos a explorar cuáles son esos clanes políticos en Colombia que tienen capturado el Estado, tanto a nivel local, territorial, como a nivel nacional. ¿Cuáles son las implicaciones de estos clanes? ¿Cómo se formaron? ¿En qué momento histórico del país se conformaron? ¿Cuáles son las familias que hacen parte de estos clanes? ¿En qué regiones del país imperan estos clanes? ¿Quiénes hacen parte de ellos? ¿Por qué, por ejemplo, es tan complejo que los entes de control, a saber, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, investigue a estos clanes y los desmantele? Esto que está pasando con el clan Aguilar es un poco exótico, la verdad, porque la norma es que los integrantes de estos clanes no caigan y la norma es que la justicia casi nunca dé con los responsables del saqueo, de la corrupción con estos clanes. Entonces, esto del clan Aguilar es por eso una gran noticia para el país, que uno esperaría, ojalá fuera punta de lanza, no solamente para terminar de desmantelar el clan Aguilar como tal, sino que ojalá esto se extendiera, hubiese una onda expansiva de la justicia hacia otros clanes políticos en Colombia. Por mencionar algunos, está el clan del Valle, encabezado por Dilian Francisca Toro. Por mencionar otros, en la costa, en mi región, está el clan Char, por un lado, en cabeza de Alex Char y de Arturo Char. Y está el clan, por ejemplo, Cotes, que es un clan en el Magdalena. Entonces, hoy vamos a hablar de todo eso. ¿Cuál es el origen de estos clanes y por qué la renovación del Congreso, entre otras cosas, necesita, requiere y exige que la ciudadanía pues entienda cómo operan estos clanes políticos, porque estos clanes políticos son los que tienen capturado el Congreso de la República, de manera que si queremos renovar el Congreso es absolutamente necesario que desterremos del Congreso a los clanes. Y aquí está Ariel. Ariel, bienvenido a este live de domingo, terminando semana. Te cedo la palabra para que saludes a la audiencia que está muy emocionada por ver este live de hoy, en donde todo el mundo quiere entender bien y en detalle qué es eso de los clanes políticos. ¿Cómo estás, Ari? Katy, ¿qué tal? Buenas noches y un saludo a las más de 130 personas que se están conectando, ya más de 140. Efectivamente, Katy, hoy vamos a hablar de lo que llamamos clanes políticos,
de lo que son estos de los Aguilar, aunque ya hemos hablado de ellos, los Géneco, los Cotes, Dilian Francisca, los 54 clanes, y vamos a ver qué es lo que está pasando con la democracia colombiana, cuál es el papel de esos clanes, por qué los temas de corrupción, los órganos de control, lo que usted ya ha venido hablando. Entonces, bueno, muchas gracias, Katy, y aquí estamos. Bueno, Ariel, yo, digamos, quiero que nos tomemos este espacio para ir un poquito más allá de la coyuntura. Sabemos que la noticia de la coyuntura en este momento es la captura de un senador de la República, que es el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, que es uno de las representantes del clan Aguilar. Pero para poner en contexto a la gente, yo quiero que nos vayamos mucho más atrás, Ariel, y es a la Carta del 91 y que tú nos expliques, porque pues tú eres politólogo y conoces estos temas muy bien, que tú nos expliques esto de el origen de los clanes. Es decir, hay un tema que es la Constitución del 91 que acaba con el bipartidismo y a partir de ahí parece que se conformara como un gran partido, que es el partido de los clanes. Entonces yo quiero que nos expliques eso y que la gente comience a entender el fenómeno desde allí. Bueno, vamos a explicar esto muy telegráficamente. Antes de la Constitución del 91, básicamente habían dos partidos, liberales y conservadores. Incluso si los que tengan los abuelos aún vivos, los papás mayores de 60 años, se van a acordar que ellos generalmente lo que hacían era, había una boletica para el Partido Liberal, una boletica para el Partido Conservador, y el que votaba lo que hacía era meter una boleta. No había prácticamente nada, el Partido Comunista estaba ilegalizado, y hubo algunas disidencias, como el Movimiento Revolucionario Liberal de López Miquelsen, etcétera, pero digamos, básicamente fue eso. En el año 78 hubo un gran paro nacional, mucho menor que el del 28 de abril, pero ese fue un gran paro. Hubo una crisis de seguridad muy grande y entonces se decidió que Colombia en el año 86, 1986, elegía popularmente alcaldes y gobernadores. Hasta ese momento el presidente que ganaba nombraba gobernadores, alcaldes de ciudades capitales, nombraba, la gente no votaba por ellos. Y estos gobernadores ponían los alcaldes de los municipios. En el año 86 nacieron varios partidos políticos, uno de ellos fue la Unión Patriótica. Ellos ganaron en 86 alcaldías, 88 alcaldías, de otras 134 en total por coalición, y la clase política colombiana se dedicó a matarlos. Eso es lo que se conoce como la Guerra Sucia. Y desde ese momento se establecieron unos clanes brutales que ya venían desde los 80 y que comenzaron a resistir la Constitución del 91. Y eso llevó a que hoy Colombia, un país de 50 millones de habitantes, sea gobernado por 54 familias, que a su vez unas 40 son políticas, otras son de carácter económico, y eso es lo de los clanes. Por ejemplo, durante mucho tiempo en el Cesar existió el clan Araujo, que eran los de la vaina vallenata, se metieron en la parapolítica, etcétera. Ahora está ya el clan Géneco. Entonces son clanes políticos que incluso resistieron lo que fue la Constitución del 91. Yo quiero que nos expliques, Ariel, qué es un clan, porque la gente cree que un clan es como cualquier organización de corrupción. No, un clan tiene unas características específicas. ¿Qué es un clan político? A ver, eso es muy importante, Katy, gracias por la pregunta, porque un clan político es una estructura político, puede ser de tipo familiar o no, no necesariamente, pero es una estructura política anclada a partir de un territorio local o regional y en el cual se estructuran tres cosas. Por un lado, un mando unificado, una estructura política clara de los jefes de los clanes. Por otro lado, un sistema clientelista donde se reparten el poder. Y por otro lado, un funcionamiento con el tema empresarial. Entonces, a ver, hablemos del clan Géneco. Entonces, está unos señores, una señora que se llama Cielo Géneco, que es como la matrona, y un señor que se llama Lucas Géneco, que es como el más cuestionado por haber estado en temas ilegales. El hijo de Cielo Géneco, Monsalvo Géneco, es el actual gobernador, cuestionado por múltiples cosas. Y a su vez ellos tienen representantes a la Cámara que no son familiares de él, como el señor Ape Cuello, como el señor Chichi Quintero. Y hay otro que se llama José Alfredo Géneco, que es primo, que es un senador. Y ellos a su vez
participan o algunos de esos familiares en empresas que a su vez financian la estructura política. Entonces un clan es una estructura político-económica, a veces de tipo familiar, que se ancla en un territorio y que tiene un sistema de distribución de beneficios o clientelismo. ¿Cuáles serían los clanes, digamos, principales hoy en Colombia? Porque son varios y como dices tú, están muy bien anclados a su territorio y ese es el principal poder, que ellos ya tienen, digamos, unas redes en el territorio que lo tienen cooptado política y empresarialmente. ¿Cuáles resaltarías tú para la audiencia, Ariel? Como le digo, Katy, en Colombia más o menos son 54 familias, clanes, la mayoría familiares, no todos. El de Dilian es una excepción, no es familiar, por ejemplo. Pero son 54 o es semifamiliar. Son 54 clanes, más o menos 40 de tipo político. Yo le voy a poner el top 3 de los clanes. Top clanes. Sí, que es como lo que uno queda como, dice, uy, qué poder tan bestial. Entonces, el primer clan es el clan Char. El clan Char tiene a su jefe, que es Fuad Char en la vida real, que no tiene ningún cargo, es presidente creo que el Junior. Su hijo Alex Char es la cara visible, exalcalde de Barranquilla. Tienen una emisora, o tienen emisoras. Tienen al Junior de Barranquilla. Tienen un supermercado inmenso con el cual regalan comida cuando necesitan. Y la gente bromea, cada vez que el clan Char está en un escándalo, compran un jugador de fútbol y lo resuelven, o el día que, no sé, que Julio Avelino Comesaña seguramente lo van a revivir el día que se muera para ponerlo de técnico del Junior, digamos, o sea, todo eso lo administra. El clan Char tiene a una de sus alfiles como gobernadora del Atlántico, la señora Elsa Noguera, exministra. El clan Char maneja con un señor exsecretario de salud de Barranquilla, Moscoso, es el viceministro de salud. El clan Char tiene a la señora Karen Abudeim, que creo que es ministra de Telecomunicaciones y antes fue directora del ICBF. Entonces el clan Char, Abudeim, el clan Char tiene además alcaldías, es un clan importante. Entonces fíjese, tiene aparato económico, tiene aparato Tienen un político, banco, Ariel. tiene que Para los las que no campañas, saben, no solamente tienen la Olímpica, Serfinanza también. Y claro. Serfinanza, por denuncia de cuestión pública, perdóname el paréntesis, denunció cómo hay una extraña coincidencia entre bases de datos de Serfinanza y bases de datos de la registraduría. Ojo ahí. Y además, varios de los políticos de allá le sacan prestados a ese banco plata para sus campañas políticas. Eso quedó también demostrado por cuestión pública. De hecho, ni siquiera es una denuncia nuestra. Bueno, entonces, ellos tienen hasta un banco y ese es el clan Char. Para mí es el más impresionante porque han logrado demostrar que la política es un negocio y lo hacen bastante bien. Digamos, pues el medio país se la arrodilla. Dos, el otro clan que para mí es una cosa impresionante es Dilian Francisca Toro, la sultana del Valle. La señora Dilian Francisca Toro estuvo en unos problemas judiciales brutales, su esposo es muy cuestionado, y la señora, ella tiene un clan semifamiliar, su cuñado es Roosevelt Rodríguez, un senador del partido de la U, que es el esposo de su hermana. Además de eso, ella pone la actual gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que fue directora de Coldeportes, muy cuestionada por algunos temas, sobre todo con los Juegos Nacionales, que eso fue un escándalo grande de corrupción. Controla más de 20 alcaldías, tiene dos senadores, 3 representantes a la Cámara, y ha hecho también una estructura semifamiliar, porque ella sí, digamos, ella es muy buena en repartir el poder, en lograr consentir a todo el mundo. Eso es otro de los clanes impresionantes que yo tengo. Y va a jugar muy duro en las elecciones presidenciales. Y el tercer clan, que es un clan puramente familiar, es el clan Géneco del Cesar. Que eso es, bueno, eso sí es como eso sí es la mezcla perfecta entre corrupción abierta y grosera y política de toda. Esos son como los tres. ¿Cómo será, por ejemplo, que en el caso del Ñeñe Hernández, del escándalo de la Ñeñe política, usted se acuerda que nombran a Mandarino, que es uno de apellido Géneco? Digamos, ese clan, incluso parte de esa familia mezclada en temas de criminalidad durísima, a uno de los hermanos Géneco de Cielo lo descuartizaron los paramilitares en su momento. O sea, eso es una cosa
de miedo, digamos, es lo que es el clan. Son como los tres, pero pues hay para todos los gustos, colores y sabores. Hay un clan que yo quiero anotar también, que es el clan de los Cotes Díaz Granados. Y Esos ese que, además clan, digamos, esos son depredadores, Katy, esos son depredadores, lo que hicieron con Magdalena y con Santa Marta. Es un clan depredador. de toda la vida, un clan no solo mezclado con empresarios, sino con paramilitares, algunos de ellos ya condenados, muy al estilo de los Génecos. Es decir, mi región Caribe pues ha vivido tradicionalmente azotada por clanes que mezclan política con poder económico, con paramilitarismo y que efectivamente han saqueado por completo la región. Entonces quería anotar el clan Cotes porque, bueno, ese es otro bastante sobresaliente. Pero entonces ahora sí que quiero que entremos, Ariel, a la coyuntura particular que nos convoca, que es el clan Aguilar en Santander. Y digamos, decía yo unos segundos antes de que entraras, que pues es bastante exótico que la justicia logre dar con los culpables de las máximas cabezas de los clanes, porque eso casi nunca pasa. Es decir, tenemos una justicia muy ineficiente para desestructurar clanes, pero en este caso parece que la justicia llegó, no sabemos cómo, bueno, la Corte Suprema. Entonces ahondemos ya en la situación de Santander y el clan Aguilar. El departamento de Santander fue un departamento generalmente administrado por el Partido Liberal. Era como el baluarte del liberalismo. De hecho, las guerrillas liberales más importantes después del asesinato de Gaitán nacieron allá. Ese departamento tuvo tres características recientes. Vamos rápido para no aburrir a la gente. Lo primero es que, sobre todo el Magdalena Medio, se instauró Pablo Escobar, pues allá quedaba su hacienda Nápoles, y se instauró el paramilitarismo. Todo lo que fue, bueno, Puerto Boyacá, pero lo que es Landazuri, Cimitarra, hasta llegar a Barranca Bermeja. Ese paramilitarismo comenzó a participar en política. Acordémonos de Gidis Medina, que fue la consecuencia de la Gidis política. Gidis Medina era una lobista de grupos paramilitares. Primera, pues Pablo Escobar y Paracos. Segunda característica, fue un departamento donde el movimiento social fue muy fuerte por el sindicato de los petroleros. Entonces, allá siempre era un departamento medio contestatario. Y de hecho, la rebelión de los comuneros arrancó entre Boyacá y Santander, pues el Socorro, Vélez, todo eso. Y lo tercero es que Santander, a su vez, fue una de las zonas donde más prosperó las EPS después de que Álvaro Uribe privatizara el Seguro Social. Entonces, todo eso se encuentra en los años 90 y hay dos personas muy famosas. El coronel Hugo Aguilar. Hugo Aguilar es muy recordado porque es el que aparece en la foto con la pistola sobre Pablo Escobar cuando ya ha muerto. Y el señor Hugo Aguilar era el bloque de búsqueda. El bloque de búsqueda fue la estructura que dio con Pablo Escobar. Y el bloque de búsqueda era, literalmente, el brazo armado de los Pepes. Pero era legal. Los Pepes, es decir, el cartel de Cali, los enemigos de Escobar, eran los que daban. Entonces Hugo Aguilar sale del bloque de búsqueda como héroe porque dio con Pablo Escobar y sale con todas las relaciones de bandidos, pues sale con todo eso. Resulta siendo gobernador de Santander. Y tenía un socio que había sido el guerrillero del M-19, también muy famoso, dueño de una EPS que llama el Tuerto Gil. Y entre los dos crean un partido que es uno de los primeros partidos que apoya a Álvaro Uribe Vélez, que se llamó Convergencia Ciudadana. Convergencia Ciudadana era un partido de ampones, era de todos para políticos. Fue tan grave que ellos eligieron 3 senadores en 2002 y les mandaron 4 a la cárcel, incluso el que perdió se fue para la cárcel. O sea, eso es, digamos, de ese nivel, es como Colombia viva en su momento. Entonces, el Tuerto Gil cae en desgracia y los Aguilar se logran posicionar de todo. El coronel Hugo Aguilar entonces distribuye su familia. Richard Aguilar fue gobernador y su hermano Mauricio Aguilar era senador. Luego se rotaron. Ahora Richard Aguilar es senador y Mauricio Aguilar es el actual gobernador de Santander. Llegaron a elegir 83 alcaldías. Hoy a ellos los apoyan 83 alcaldías. Y ellos hicieron de la política un negocio. Ellos fueron muy uribistas, por eso Álvaro Uribe les dio ese contratico tan lucrativo
el Parque Nacional, el Parque ese Panachi es que se llama, yo ni sé, digamos, que es el que está ahí El de sobre allá es el Chicamocha. el Chicamocha, eso, perdónenme, ese famoso parque que fue una inversión brutal, ellos con eso se hacen populares y famosos. Y ahí comienza la expansión de este clan Aguilar. Ellos tienen su poder hoy día siendo Mauricio Aguilar, gobernador, Richard Aguilar, senador, y luego tienen representantes a la Cámara y alcaldes. Y administran todo el departamento de Santander. ¿Qué es lo particular de esta captura contra Richard Aguilar? Lo particular de esto, Katy, como lo hablábamos la vez pasada, es que no es que Richard Aguilar esté preso por un caso de corrupción. Él tiene una investigación muy delicada por los padres, igual que su hermano Mauricio, la comida de los niños, sino es que se logra demostrar que había una oficina paralela que es la que manejaba, administraba toda la corrupción de muchos contratos, no solo de uno, que eso es lo particular, es que es una de las pocas veces donde la justicia está tan cerca del mecanismo de cómo era que se robaban la plata. Incluso, por ejemplo, en Bogotá, con el caso Samuel Moreno, todo el mundo sabe que se robaron la Bogotá, pero nadie ha encontrado el mecanismo, nadie sabe cómo es que era que circulaba esa bendita plata. Todo parece indicar que en el caso de los Aguilar sí se sabe que era una oficina paralela de contratos, etcétera, de la que estaba ahí. Ariel, pero adentremos un poquito en eso. Era una oficina paralela en donde la cabeza de eso eran la secretaria de Infraestructura, los asesores de despacho del entonces gobernador Richard Aguilar, y eran casi que los mismos funcionarios del gabinete y del despacho los encargados de amañar los pliegos de licitación para que quedaran y se ganaran las licitaciones los que el gobernador Richard Aguilar decía. Y aquí hay que resaltar una cosa, Ariel, digamos, tú y yo que estamos permanentemente pues investigando estos asuntos, sabemos que por lo general la coima que ellos exigen es del 10% sobre el valor del contrato. En el caso de Richard Aguilar no, era del 16% la coima, del 16%. ¿Y cómo se distribuía esa coima? Era el 10% para Richard Aguilar, o sea, para el gobernador, y era el 3% para las otras fichas, que son la pareja de esposos, que es la que lo delató por completo con Fiscalía y Corte Suprema, y este asesor del despacho, que era el que estaba, digamos, ahí estructurando todo. Entonces, realmente es una cosa bastante sofisticada, que como dices tú, pues es la primera vez que la justicia parece estar dando es con el mecanismo sofisticado de corrupción. Pero entonces, Ariel, aquí viene otra pregunta, y es, Colombia tiene una estructura o una arquitectura institucional en donde existe una cosa que se llama los entes de control. Los entes de control, se supone que hay unos de orden territorial o local que pues se deberían encargar de, como quien dice, descubrir esta cantidad de entuertos, esta cantidad de amañes. Y en este caso de Richard Aguilar, vemos que los entes de control nunca, o al menos hasta ahora, habían, digamos, actuado de manera contundente. Aquí esto, lo que está pasando ahora con la captura de Richard Aguilar, se da por la Corte Suprema de Justicia, que es el juez natural de los congresistas, y el señor ya hoy es congresista, pero yo quiero que nos digas por qué, o sea, cuál es la relación entre estos clanes, los entes de control y las fichas que terminan encabezando los entes de control, y cómo esto deriva en que los entes de control pues nunca dan con la nunca desmantelan estas estructuras. Bueno, a ver, Katy, bien por la pregunta. Esto que voy a decir, y yo le aclaro un poquitico que la gente que nos está viendo va a ser una clase aburrida de ciencia política de 1 minuto. Entonces, y ya, 2 minutos. No importa, yo creo que la gente quiere eso. Dale. El problema, como lo dice David, que está opinando acá, es un tema de diseño institucional. Es decir, el diseño, la forma como está el aparato estatal colombiano está diseñado para que sea corrupto, para que funcione de forma corrupta. Por eso es que muchos de los políticos que llegan ahí terminan siendo corruptos, y yo estoy seguro que es que ningún político se lanza a la política queriendo ser corrupto, pero el sistema se los trae. Por esto. Entonces, por ejemplo, David que coloca el ejemplo.
David resulta siendo alcalde de X municipio. David, para ser alcalde, me busca a mí. Yo puedo ser alguien legal o ilegal, no importa, y yo le tengo que financiar la campaña. Cuando David gana, entonces yo le digo a David, oye, ¿y cómo voy yo? Yo te financié, te puse 400, 500, 600, 1000, 1200 millones, ¿cómo voy yo? Eso no lo hago por amor a la patria. Entonces David me dice, no, tranquilo, 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 tranquilo. Yo te voy a dar unos contratos y unos puestos. Entonces el tipo lo primero que hace es ir a comprar los concejales para que los concejales le voten el plan de desarrollo y los concejales que le piden a cambio puestos y contratos con fundaciones fantasmas. Y luego David una vez compra el consejo, entonces el consejo le elige los órganos de control, personerías en ciudades capitales, contralorías. Y a su vez, David, que ha negociado con un senador, le garantiza la procuraduría. Entonces le nombran como órgano de control a los amigos. Le nombran un amigo en la Contraloría, un amigo en la Personería, y entonces pues no hay control. Es como si yo coloco un amigo mío a que me supervise, pues no hay supervisión, no hay. Y eso lleva a que entonces haya tanta plata circulando, el personero se embolsilla plata, el contralor se embolsilla plata, el procurador se embolsilla plata, y es cuando cambia el gobierno, que cambian contralores, que se destapa todo el escándalo pasado. O en este caso, es porque hay una denuncia y tiene que venir a Bogotá, a la Corte Suprema, para que baje al departamento, porque en el departamento pues nunca había pasado nada. Entonces, el diseño institucional es ese, pues es un diseño que está hecho para que funcione de forma corrupta. Y en el nivel nacional también, Ariel, porque expliquémosle a la gente que en el Congreso pasa exactamente lo mismo. El Congreso No, tiene que porque ver además con el son, procurador. exactamente. Y cada congresista que tiene sus alcaldes amigos, pues protege sus alcaldes amigos. Entonces va y le dice al procurador, mira, yo te voto, pero mira, mi amigo tiene un proceso, no, pero ¿cómo se lo va a tirar? Que él se equivocó, pero él no tiene nada que hacer. Mira, mi otro amigo tiene otro proceso, pero es que él no es malo, es que lo están calumniando. Y entonces saca. Persecución, persecución. Claro, y todos los que denunciamos esto, como a mí, entonces Castro Chavista, Mamerto, no sé qué, y dele, y donde legitima. Pero todo eso está, lo de los Aguilar, ¿cuántos años, Capi? ¿Cuántos años llevamos en esto? O sea, usted, estos, no sé, desde que Hugo Aguilar era, o sea, 10, 12 años denunciando esto, y te digo una cosa, Capi. En el caso Aguilar, el tema del PAE, el tema del plan de alimentación escolar, eso, o sea, es que hasta se tumban la comida de los niños, o sea, después, pucha, es que se roban hasta un hueco y vuelven por el roto. Así es. Y digamos, Ariel, en el Congreso hay una cosa que sucedió en 2019. Esto fue algo que se nos pasó por alto incluso a nosotros en la veeduría. Se le pasó por alto a la opinión pública, se le pasó por alto a ti y a todo el mundo. Y es lo siguiente. En 2019, el Congreso de la República modifica la ley de conflictos de interés y es la ley 2003 de 2019 que en ese momento, digamos, la modificaron. ¿Sabes lo que hicieron los congresistas, Ariel Ávila? Los congresistas de una ponencia a otra, en un debate a otro, digamos, eso tuvo 4 debates en las comisiones constitucionales y luego las plenarias, eliminaron un párrafo de la ley que venía de la ley anterior, en donde decía que los congresistas que tuviesen investigaciones en los entes de control, llámese Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, obviamente estarían impedidos para votar. O sea, tenían que declarar que tenían un conflicto por cuenta de su investigación. Pues Ariel, en la ley 2003 de 2019 los congresistas eliminaron esa parte. Es decir, levantaron así como así, de manera soterrada, escondida, eso lo aprobaron por allá una noche de madrugada para variar, que los congresistas no se tuvieran que declarar impedidos para elegir a las cabezas de los entes de control. ¿Y sabe usted qué pasó? Cuando eligieron a Margarita Cabello el año pasado o no, mentiras, a comienzos de este año, cuando eligen a Margarita Cabello, pues hubo varios que tenían investigaciones en la Procuraduría que argumentaron que no tenían que declararse impedidos por cuenta de la nueva ley. Así que
Esto lo digo por lo siguiente. La ciudadanía a los candidatos al Congreso debería más o menos exigirle que se comprometieran con deshacer la modificación de esa ley, porque no es posible que los congresistas hayan legalizado el conflicto de interés. Eso fue lo que hicieron. Entonces, tenemos un Congreso no solamente inmerso en una arquitectura y en un diseño institucional que ya de por sí está viciado, sino que ahora para rematar legalizaron el elegir a las cabezas de los entes de control, así ellos estén siendo investigados por eso. Entonces, realmente es un problema estructural de diseño que pues la ciudadanía tiene que elegir, hombre, representantes políticos dispuestos a corregir esos errores. Y ahí hay un tema, Katy, y es que el gran asunto con esto, en el diseño institucional, la gente lo tiene que entender, y es por eso tan importante que voten bien a Senado, no solo a Presidencia y a Cámara. Un congresista o una congresista cumple tres papeles. Hace control político, es decir, tal ley está mal, gobierno, usted no responde, responda por las vacunas, responda por la seguridad, eso es control político. Un congresista o cualquiera hace leyes, la ley tal, propone leyes. O un congresista hace gestión por su región. Eso de gestión es ir a llevar proyectos. Y ahí comienza Cristo a padecer. Pues que uno haga gestión por una región, mire, una carretera, pues eso no está mal. Normal. El problema es que, claro, el problema es que en Colombia hay una vaina que llaman cupos indicativos. Que los cupos indicativos es lo que se conoce como la mermelada. Entonces a un congresista, si vota el plan de desarrollo, si es del gobierno, le asignan, mira este proyectico de distritos de riego, mira este proyectico de vías, y el congresista va con sus amigos alcaldes y le dice, bueno, le voy a traer eso, pero esos son votos para mí, y va y los lleva, y a la vez sacan la tajada del 10%, abusadores que piden el 16%, y eso termina estructurando el clan, porque entonces la gente en una región, ¿quién contrata en la alcaldía de Cimitarra, en Cimitarra, quién contrata a la gente? La gobernación o la alcaldía, ya no hay industria, ya no hay nada, entonces la gente termina en esa hampa de corrupción. Y eso lleva a que esos clanes se afiancen. Es que los clanes lo que pasa es que se afianzan, es como si fueran unos árboles con unas raíces inmensas que nadie los puede derrotar. Por esto de los Aguilar es muy llamativo, porque pues esta gente iba a volver a barrer en elecciones y había preparado todo para barrer en elecciones, y ahora pues quedan desacomodados. Yo creo que se van a acomodar y esos clanes, pero mira una cosa, Katy, ¿me dejas decir una cosa, un ejemplo de tu tierra, de la costa? Mire, Por supuesto. esto que les voy a decir a todos los que están conectados, a las 450 personas, es: búsquelo en Google si no me creen, como dijo el candidato presidencial. Búsquelo en Google, porque no me lo van a creer. Esto es de no creer, esto es de no creer. En el departamento de Sucre había dos hermanos. Un hermano se llamaba Juan José García Romero y otro hermano se llamaba el gordo Álvaro García Romero. Esos dos hermanos se repartían el poder. Entonces Juan José García gobernaba Bolívar, donde es Cartagena, la capital, y el otro Álvaro gobernaba Sucre. Bueno, Álvaro García es el famoso que queda condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. La masacre paramilitar, porque la instigó. El tipo se va para la cárcel y nombra a su hermana en el 2014 como senadora, Teresita García. Juan José García lo sacan por corrupción. Nombra a su esposa, Piedad Zucardi, como senadora. La condenan por parapolítica. Entonces, papá condenado por corrupción. Mamá investigada por parapolítica. No está condenada, está investigada por parapolítica. Y ahora el hijo es senador. El hijo, Andrés. Andrés Felipe García Zucardi es senador. Entonces, o sea, esto es una cosa, esto es una barbaridad. O sea, parce, te mandan el papá para la cárcel, la mamá por parapolítica, y la gente vuelve y vota por el hijo. Entonces uno dice, marica, la gente es que es bruta, o sea, ¿qué es esto? No, no es eso. Es que en esos departamentos y municipios, pues un contratico, la gente termina vendiendo su vaina por contratos y termina votando por los mismos. Entonces llegó un momento en que esta familia García Romero tenía, otro ejemplo, Partido Conservador.
Entonces, Vicente Blel, condenada por parapolítica, y hoy la hija Nadia Blel es congresista y el hijo Vicentico es gobernador del departamento de Bolívar. O sea, es que uno dice, parce, es que al menos denle a un amigo, pero todo entre familia, pero esto es una cosa tenaz. Y eso, pues eso es lo que pasa. Ariel, y yo quisiera, digamos, hacer hincapié en algo que tú has dicho, porque es que es la pregunta de mucha gente. Bueno, pero ¿será que los colombianos somos brutos? ¿Será que definitivamente es que nos gusta que nos roben y que nos saquen? No, digamos, yo siempre hago una reflexión en ese punto y es muy en el sentido de lo que dijiste. Hay regiones en donde sencillamente no hay tejido productivo. Lo único que da empleo es el Estado. Y si el Estado, constreñido por cuenta de las fuerzas políticas que lo ocupan, pues le mandan a usted a votar así, 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 es muy probable que usted por mantener su trabajo sencillamente lo Claro. haga. O peor, a la gente a la que van y le llevan un mercado, Ariel, que es gente que no tiene mercado para un mes, llega el político con el mercadito que le resuelve una semana, 2 semanas, y la gente no tiene cómo decir que no. Pero entonces, en ese contexto tan complejo que es casi que de un constreñimiento al ciudadano, que el ciudadano no puede resistir, no puede evadir por las condiciones precarias en las que vive ese ciudadano, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a ese ciudadano? Oiga, recíbala al mercado pero no vote por él, o reciba la teja pero traiciónelo, o sea, ¿qué decir ahí? Una cosa, Katy, para ejemplificar esto que usted está diciendo. Yo conocí en Sucre un líder social de esos históricos. En Sucre fue una zona del movimiento agrario súper fuerte, allá nació la NUC. Entonces, el líder, un líder social histórico de unos 60 años, yo no me lo encontré hace como 6 años, iba a votar por otro de esos personajes terribles, Yair Acuña. Entonces, el líder me decía, yo le dije, hermano, entonces ¿usted por quién va a votar? Entonces yo le pregunté por alguien y me dijo, no, voy a votar por Yair. Y yo le dije, parce, y toda su lucha y toda su vida. Dijo, no, pero es que no es que le dio el contratico a mi hija y entonces mi hija está trabajando, pero no sé qué, pero yo en las presidenciales sí voy a votar libre. Entonces, digamos, incluso la gente que por años ha luchado, pues termina entregada a esto. ¿Qué hay que hacer? Yo lo que siento es que nosotros tenemos que hacer 3 o 4 cosas. Por un lado, sí, eh, el voto es secreto. Entonces, voten libremente, así diga que van a votar por otra persona. Pero voten en secreto y voten libre. Así digan públicamente que van a votar por otra persona. Dos, las personas que tengan comodidades, digamos que tengan una pequeña empresa, que tengan un trabajo, formen veedurías, ayuden a la ciudadanía como la que usted trabaja, Katy, la de Trabaja en Vagos o la Fundación Paz y Reconciliación. Tres, hagan pedagogía, porque mucho de esto no se sabe en lo territorial. Y cuarto, denuncien. Denuncien. O sea, eso toca denunciarlo, denuncien y nosotros miramos. Pero es muy difícil, porque por eso Bogotá es tan libre, por eso Medellín es tan libre, por eso Cali es tan libre. Por eso es libre, pero esto en los municipios no, en los municipios la gente depende del contratico de turno y eso es prácticamente imposible. Es muy duro porque es un proceso casi normalizado de clientelismo. Ariel, y una condición adicional que quizás lo agrave, y usted conoce muy bien este tema. ¿Usted cree que adicional a todo ese constreñimiento ya estructural que hay, el tema de el neoparamilitarismo, que está en buena parte asociado a estos clanes y estas estructuras, esto va a revivir en las elecciones de 2022? ¿Usted cómo ve eso? Porque en teoría eso había bajado. Se pensaba que el fenómeno parapolítico estaba de alguna manera saldado, ¿no? Aunque quedaran por ahí uno que otro vestigio, pero era un tema superado. ¿Ahora usted cree que eso va a volver con la misma fuerza en esas regiones? Y además de la pobreza vamos a tener a unas disidencias y a unos neos paramilitares diciéndole a la gente y otra vez amenazándola, usted vota por este y por este. ¿Usted cómo ve eso? Mire, Katy, Colombia tiene un cuadro generalizado de deterioro de la seguridad. Esto es innegable. Pues junio, ¿cómo arrancó? Un atentado al presidente, un carro bomba en Cúcuta, decapitamientos, descuartizamientos. Y sí, el gobierno del presidente Duque prometió hacer trizas el acuerdo de paz y pues ahí están las consecuencias, digamos. Y esto no se va a solucionar en el corto plazo. A mí la gente me dice, hoy estaban preguntándome la gente en Soacha,
Y entonces implementamos el proceso de paz, ¿no? Pues ya esto se metió, tuvimos una oportunidad y se metió. Entonces, primero, decirle a la gente, vienen unos meses, va a ser muy duro de aquí a junio del otro año, después va a bajar un poco, pero pues nos esperan 4 o 5 años de una violencia ahí complicada, medio normalizada. ¿Qué es lo que pasa? Que es el miedo mío, Katy. Hay una crisis económica. Entonces las empresas yo creo que no van a financiar campañas políticas como recurrentemente lo hacen. Y como hacer política cuesta tanto, sobre todo en esas regiones, entonces eso significa que los políticos van a acudir a narcos para financiar campañas políticas. Y eso a su vez va a llevar a una filtración muy grande de recursos económicos. Y eso a su vez va a llevar a una filtración de grupos armados ilegales. Entonces yo sí estoy muy preocupado porque creo que no hay controles para la financiación de campañas, porque la gente a uno le dice, no, es que vamos a blindar las elecciones el día de elecciones. El día de elecciones ya casi no hay violencia, ese no es el problema, el tema es cómo se financian las campañas. O sea que, mejor dicho, vamos a tener a la mafia otra vez metida con todo, pues, en las campañas. No. Es muy probable, pues yo no soy adivino, pero es probable que eso pase por la crisis económica que hay, es muy probable. Bueno, Ariel, volviendo al tema de cómo evitar que estos fenómenos en la contratación, en las licitaciones, sirvan como mecanismo de saqueo al Estado, porque es que esta gente llega con el chip de saquear. Hay una propuesta que siempre ha estado gravitando, pero que estaba incluida en la consulta anticorrupción, pero el Congreso finalmente no ha podido sacar bien eso adelante, y es lo de los pliegos tipo. Es decir, que los gobernantes en los procesos licitatorios casi que tengan que tener unos pliegos estándar que apliquen para todas las licitaciones de ese sector, de manera que ellos no puedan hacer esto que hacen siempre, que son las licitaciones sastre o a la medida de un contratista. ¿Usted cree que eso es una solución? ¿Usted cómo ve eso? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas por hacer. Una de esas que sí es muy importante son los pliegos tipo. Para explicarle a la gente rápidamente, el tema del PAE, Plan de Alimentación Escolar. Ahí generalmente lo que se hace es una vaina sastre, se forman unas especies de consorcio, los consorcios van y negocian. Entonces lo que se dice es, no, es el pliego para los PAE, es el mismo para todo el mundo. Y eso hace que la selección, la escogencia, sea estandarizada y ahí sí no se pueda meter la mano para favorecer a uno o favorecer a otro. Entonces sí, efectivamente los pliegos tipo son un mecanismo. Ahora, no es la solución, no es la panacea, no es, pues mejor dicho, lo último, pero sí es un pasito más. Es decir, hacer los pliegos tipo sí va a hacer un poquito más difícil la corrupción. Pero a eso hay que hacerle más cosas. Yo diría, la Procuraduría y la Contraloría hay que acabarlas, crear una sola institución de control disciplinario, pero dos instituciones, eso hay que acabarlo. ¿Yo qué diría? El Consejo Nacional Electoral hay que cambiar la forma como se eligen los magistrados, no pueden ser los partidos políticos, hay que darles dientes regionales, es decir, hay que hacer muchas cosas, los pliegos tipo es una cosa. Pero además, así fusionáramos la Procuraduría y la Contraloría en una sola entidad, la cabeza no puede ser elegida por el Congreso. Es que es algo que nosotros todo el tiempo decimos desde la veeduría Trabaja en Vagos. ¿Cómo así que los congresistas eligen al procurador o al contralor que son quienes los van a investigar? Eso definitivamente no tiene ningún sentido. Y yo, que soy pro Constitución del 91, defensora acérrima, eso sí es una reforma que hay que hacerle a la Constitución y hay que hacerla urgente. Por ejemplo, Katy, una cosa, Katy, aquí que la gente nos está preguntando. Mira, Colombia es un país de forma increíble. Colombia no tiene tribunal electoral. Colombia es un país que no tiene tribunal electoral. O sea, y la ve cuando la creación de un tribunal electoral se propuso en el marco del acuerdo de paz para hacer más transparentes las elecciones. Mauricio Liscano, del departamento de Caldas, siendo presidente del Senado, dijo, no, es que un tribunal electoral es castrochavismo, eso es comunismo, las FARC se van a tomar el poder. Y la gente que como no lee, que como solo ve novelas y realities, y mucha gente, en los cuales yo tengo familia, creyeron, y la clase política hundió toda la reforma política. ¿Te acordás
tú y yo cómo luchamos porque hubiese lista cerrada, por modificar el CNE, por financiación pública de campañas y no de privados, todo lo hundieron, todo lo hundieron y Colombia, por ejemplo, no tiene un tribunal, o sea, esto es una cosa absurda, o sea, nosotros no tenemos tribunal electoral, hay una vaina por allá que llama la sección quinta del Consejo de Estado, pero nosotros no tenemos tribunal electoral, entonces esto sí, o sea, hay unos temas de arquitectura institucional delicados. Muy complicado, Ariel. Y vámonos con un tema álgido que nos preocupa a nosotros en la veeduría, a usted, porque usted y yo hemos hecho esta denuncia de forma conjunta, ya llevamos casi 3 años dando lora con este tema, pero esto tiene todo que ver con los clanes por lo siguiente, y es, el registrador nacional, Alexander Vega, fue puesto ahí por un clan y es el clan Char de Barranquilla. ¿Usted qué lectura da para las elecciones que vienen, sabiendo que en Colombia tenemos un registrador que es de uno de los clanes? Bueno, yo aquí quiero ser muy claro, muy directo, y yo le pido a toda la gente que nos está viendo otra vez, si no me creen, pregúnteselo a Google. Y cuando verifiquen todo esto que les voy a decir en Google, corten este pedazo del video donde estamos Katy y yo y mándeselo a toda la gente que pueda. Córtenlo. Autorizamos que corten y fragmenten el video y que se vuelva viral. No hay problema. Yo en mi vida he mandado muchos políticos a la cárcel. Yo en mi vida he conocido políticos muy malos. Por allá en Caquetá conocí un man, al Mario. Ese man pactó con las FARC, pactó con los paras, pactó con los narcos. O sea, ese era como yo decía, uy, este es un bandidas. Pero Alexander Vega es otro nivel. Alexander Vega es el actual registrador nacional. Alexander Vega tiene grabaciones por 200 minutos con Otto Bula y el ñoño Elías hablando del tema Odebrecht. Alexander Vega está acusado de vender sentencias cuando fue presidente del Consejo Nacional Electoral. Por mil Alexa doscientos millones de pesos el fallo. Alexander Vega participó en una cosa que se llama el Pacto del Silencio, para engavetarle a Santos y a Zuluaga la investigación por Odebrecht. Como premio, el gobierno Duque le dio a Carlos Camargo la Defensoría del Pueblo. Ese bobito que aparece en un video diciendo salió esto mal en un en vivo, ese bobito era del CNE y el gobierno, por haber engavetado a los Iván Zuluaga, que ahora va a ser candidato del Centro Democrático, le dio la Defensoría del Pueblo. Y a Alexander Vega le dieron la registraduría. Eso es Alexander Vega. O sea, yo, en lo personal, yo estoy muy preocupado por el tema de transparencia electoral. Muy preocupado, porque ese señor, y además el señor es de los Char. O sea, los Char tienen registrador. Le hicimos una denuncia hace un tiempo mostrando cómo cambió registradores y todo. Entonces aquí hay que prepararse para cuidar los boticos y cuidar las elecciones, que todo el mundo sea testigo electoral, que miremos lo de los jurados electorales, que le hagamos auditoría a los software electorales, pero lo de Alexander Vega es muy complicado. Y nosotros tenemos, y con esto termino, Katy, qué pena me alargué, un sistema electoral, un órgano electoral también que es un órgano electoral hecho para que no funcione. Entonces no tenemos tribunal electoral, sino hay una sección quinta del Consejo de Estado. El Consejo Nacional Electoral no tiene plata ni regionales, entonces nadie mira quién financia las campañas. Hay una vaina que llama de cuentas claras que todo el mundo lo puede pasar por encima. Y el registrador, la registraduría, expide cédulas, inscribe cédulas, organiza elecciones, lidera el conteo de los votos. O sea, una sola institución hace todo. Entonces sí, es un tema muy complicado, claro que sí. Ahora, yo no estoy hablando más de los funcionarios de la registraduría, yo aclaro, yo pues allá conozco gente decente y todo, pero sí es muy complejo, muy, pero muy complejo que Alexander Vega sea registrador de Colombia. No, yo le digo, hay muchos funcionarios de la registraduría, así como de la fiscalía, porque eso está pasando mucho en la fiscalía, que están en contra del registrador y en contra del fiscal, porque los mismos funcionarios adentro de la institución están denunciando lo que está haciendo. Pero yo quiero recordar una cosa, Ariel, que nosotros desde la veeduría fuimos tan insistentes, pero tan insistentes. En diciembre del año pasado, esto nos ganó ataques de, mejor dicho, de Raimundo y todo el mundo, y era lo siguiente. Nosotros decíamos, no le crean al registrador Alexander Vega su promesa del nuevo software electoral
que va a cambiar el software, que eso ahora va a venir Raimundo y todo el mundo, que vamos a tener tecnología de punta para que todos los partidos puedan auditar en tiempo real el escrutinio. Nosotros les dijimos, no le crean a este registrador, no se le puede creer y eso no es cierto. Pues le voy a decir una cosa, increíblemente este registrador logró convencer a facciones políticas como por ejemplo la Colombia Humana. Y en ese momento vimos a algunos congresistas de la Colombia Humana haciendo videos con el registrador abrazados, diciendo, no, qué maravilla este nuevo código electoral, esto es la panacea. A hoy, ¿cuántos meses después? 7 meses después, 8 meses después de aprobado el código electoral, no se ha contratado el software. ¿Y qué dice el supuesto nuevo código? Que por lo menos 6 meses antes, la nueva estructura de software tiene que estar tan bien montada que ya los partidos y todos los veedores y demás, pues 6 meses antes de las elecciones puedan comenzar a hacer las auditorías que corresponden. Yo les quiero decir, es muy probable que eso no se contrate. Y si ese nuevo software no se contrata, pues lo que quiere decir es que vamos a tener el anterior y el software anterior ya ha sido vulnerado en casos probados por la justicia, en este caso por el Honorable Consejo de Estado, que pudo probar en sentencia de la magistrada Lucía Bermúdez cómo el software, que hay que recordar, está tercerizado en este momento, ni siquiera es del Estado, es de una empresa que se llama Thomas Gregg Sons. Entonces, en esa sentencia se relata cómo ese software fue vulnerado en horas de la madrugada y desde afuera se metieron y alteraron en el software la información, de manera que al partido Mira en ese momento se le bajaron unas curules. Entonces, díganme usted, bailen este trompo. Probablemente vamos a seguir teniendo el mismo software para las elecciones de 2022 con el agravante de que los clanes están profundamente asustados porque para nadie es un secreto que la política tradicional está en jaque en este momento por la ciudadanía, el tema del paro, toda la movilización social. Y pues van a hacer lo que esté a su alcance los clanes tradicionales de Colombia para quedarse con esas elecciones. Y este registrador es una amenaza para la democracia y la ciudadanía lo debe saber y seguir el consejo que acaba de dar usted. Hay que salir masivamente a hacerle veeduría al proceso electoral, a ser testigos, inscríbanse con la MOE. Aquí tuvimos un espacio con la MOE hace unas semanas para que ojalá la gente ayude a auditar este proceso electoral. Ariel, vamos cerrando. Yo quiero, antes de que usted entre a sus conclusiones que siempre hace, y es, en el caso de Richard Aguilar, volviendo al tema de Richard Aguilar, uno ve una cosa en Colombia y es que estos políticos, Ariel, a pesar de que tengan 50.000 investigaciones encima, las más graves por los hechos más graves, no existe sanción social en el entretanto. Es decir, a Richard Aguilar veíamos que él se seguía moviendo como el rey de la panela, en su círculo político, en su círculo social, pero una cosa que a mí como periodista también me entristece y es en los medios de comunicación. O sea, Richard Aguilar era el ponente de la reforma tributaria, ha sido el ponente de esta nueva y de la anterior, y no solamente frente al tema de la reforma tributaria, sino frente a múltiples temas, uno lo veía pavoneándose en los medios masivos más importantes. ¿Por qué los medios de comunicación no tienen en cuenta este tipo de cuestionamientos, este tipo de investigaciones y lo siguen tratando como reyes? Máximo, o sea, con el agravante de que casi que nunca al final la justicia da con su responsabilidad. En este caso se logró. Bendito sea la vida y el universo, pero la mayoría de veces no. ¿Qué hacemos para que haya una sanción social, Ariel, contra esta gente? No, mire, yo siempre digo todo lo que está pasando en esto, porque ahí todo el mundo pregunta, pero entonces, ¿qué hacemos? Pero entonces, ¿cuál es la solución? Pues aprenda a votar, pues esa es la solución. O sea, los culpables de esto es la gente es la que vota por esos políticos. Mire, esto de los Aguilar, eso se viene, hace muchos años se viene denunciando, 10, 12 años, y hoy toda la información está en web. Entran a la página de Paz y Reconciliación, Trabajen Vago, la misión de observación electoral, todo está en la web. O sea, la gente ni siquiera tiene que comprar un libro ni nada y va y mira cuáles son sus candidatos y mira todo el prontuario. Entonces yo le pido un esfuerzo a la población, haga un esfuerzo por saber por quién vota. O sea, de verdad, hagan un esfuerzo por saber por quién votan, que esto es culpa de ustedes. A mí me dice, qué pena la comparación, Katy, un familiar me decía la semana pasada,
Ariel, pero mira este país cómo está, narcotráfico, roban, crímenes, masacres. Y yo le dije, pero usted votó por Duque. Pues él dijo que iba a hacer eso, pues ahí está. Pues es que la culpa es tuya, no es de Duque, Duque cumplió. Dijo que iba a hacer trizas eso y ahí está, pues ahí. Entonces yo siento que la población, eso no es, que la gente dice, no, políticos corruptos, ¿y quién vota por ellos? Pues la gente, pues va a aprender a votar. Entonces, yo lo que siento es eso. Y lo otro es que los políticos, perdónenme la expresión, algunos, no todos, obviamente, son como ratas en esto. Entonces, mira a Richard Aguilar, y hace la de Uribe, ¿no? Renuncian al Senado para evitar que la Corte Suprema lo juzgue y irse para la Fiscalía de Barbosa. Y la Fiscalía de Barbosa, pues yo no sé, digamos, Barbosa sí, para mí pues es un inepto, pero digamos, más allá de eso, llega un proceso nuevo, entonces la Fiscalía coge y empieza, toca volver a verificar todas las pruebas y todo lo que ha avanzado la Corte Suprema se devuelve, otros 2 o 3 años, en 2 o 3 años ya los Aguilar se han movido, ha cambiado el gobierno, otra vez tienen el poder y listo, y ya, no pasó nada. Eso es lo que pasa. Pues Ariel, no sé, pues un mensaje final a la ciudadanía. Ya en menos de 3 minutos Instagram me empieza a mostrar que ya me lo va a cortar. No se preocupen los que han dicho que dónde va a quedar esta grabación, tranquilos, va a quedar en mi Instagram, en el de Ariel, y de ahí van a poder, como dice Ariel, cojan los pedacitos clave, córtenlos y mándenselos a todo el mundo. Entonces, Ariel, un mensaje final para la ciudadanía, un mensaje de Rápido. esperanza, ¿qué hacemos? No, mire, yo le digo a la gente, esto rápido. La clase política, como dice Katy, está asustada. Está súper asustado por el paro nacional, porque la gente está muy en contra de todos estos congresistas. Hay muchos que ni siquiera han comenzado campaña política porque no tienen cómo salir a la calle porque creen que los van a linchar. Y nosotros, toda la ciudadanía tiene una oportunidad de cambio muy grande. O sea, de verdad que Colombia nunca había estado tan cerca de cambiar esto, de cambiar toda esta podredumbre. ¿Qué hay que hacer? Hay que salir a votar masivamente. Hay que votar bien, hay que ser testigos electorales, hay que pedir garantías internacionales, que venga la Comisión Interamericana, que venga la OEA, que venga la Unión Europea, la Fundación Paz y Reconciliación estará, trabaja en Vago, la misión de observación haciendo esto. Hay que hacer muchas cosas, hay que pedirle a la oposición que creen un mecanismo paralelo de conteo de votos. Hay que hacer muchas cosas, pero ya sabemos, como dice Katy, ya sabemos cómo se roban las elecciones y no es comprando votos a 50.000 pesos ni con tamales, eso era la época prehistórica. Ahorita es metiéndole la mano a la registraduría. Entonces tenemos que prepararnos para eso, pero yo le digo un mensaje esperanzador a la gente, sí hay cómo, tenemos una oportunidad de oro para cambiar esto. Pues a las 500 personas que en promedio estuvieron conectadas en la noche de hoy, como siempre, les agradecemos infinitamente que se conecten, que saquen el espacio, que luego roten esto. Vean, aquí no hay otra salida que votar bien, pero el paso anterior a votar bien es hacer pedagogía. Eso es lo que buscamos con este tipo de espacios, eso es lo que buscamos con esfuerzos que hacemos algunos como las veedurías ciudadanas, pero necesitamos que ustedes, que son los receptores de esa información, la amplifiquen, comiencen desde ya a hablar con sus familiares, comiencen desde ya a hablar con sus amigos, a hablar con la gente en su trabajo. No dejen que nos coja la campaña y entonces ya apenas unas semanas antes de las elecciones es que estamos diciendo a la gente, no, la pedagogía toma tiempo, tomar conciencia toma tiempo, elevar el nivel de conciencia toma tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos en este momento es eso, sentir que todos tenemos la responsabilidad de la pedagogía, no solamente investigadores como Ariel, no solamente en veedurías al Congreso, no. Todos tenemos la responsabilidad y lo podemos hacer. Entonces, esa es la invitación que les hacemos nosotros desde la veeduría Trabaja en Vagos. Y bueno, Ariel, por supuesto, desde su rol como investigador y desde la Fundación Paz y Reconciliación, que nosotros respetamos y queremos tanto. Entonces, Ariel, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a quienes se conectaron y tranquilos que la grabación va a quedar guardada para que la puedan ver. Descansen y que tengan un muy buen inicio de semana.